Interrumpimos la programación para transmitir un mensaje de máxima alerta emitido a petición del Gobierno de la República y dirigido a la totalidad de la población de los Estados Unidos mexicanos. Desde el pasado 20 de febrero, en la gran mayoría de los estados de la República, se ha reportado una alarmante cantidad de desapariciones de personas en distintos puntos del país. Las cifras superan ampliamente las registradas en anteriores episodios de desapariciones masivas. Hasta el día de hoy, 28 de febrero, se estima que alrededor de 8 millones de personas han desaparecido. Este fenómeno comenzó con aproximadamente 1 millón de casos el día 20 y ha ido en aumento constante durante los últimos días. Del total de desapariciones, el 58% corresponde a hombres y el 42% restante a mujeres. Las edades de las personas desaparecidas varían ampliamente, abarcando desde niños de 5 años hasta adultos mayores de 70, aunque también se han registrado casos fuera de este rango. De acuerdo con múltiples reportes ciudadanos, las desapariciones ocurren de forma repentina y misteriosa. En algunos casos, las personas desaparecen dentro de sus propios hogares, en la vía pública o incluso en lugares muy concurridos, mientras se encontraban acompañadas. Una parte significativa de estos casos se ha producido mientras las personas conducían o realizaban actividades manuales, lo que ha derivado en numerosos accidentes viales, daños materiales y zonas seriamente afectadas. Ante esta crisis, el gobierno ha tomado medidas para identificar las causas y detener el avance de estas desapariciones. La Policía Federal y el Ejército Mexicano han sido desplegados en diversas ciudades y zonas densamente pobladas como medida preventiva en caso de que el crimen organizado esté implicado. Se ha detectado una concentración especialmente alta de desapariciones en las principales ciudades del país y en la capital. Por ello, si usted reside en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, León, Toluca, Mérida, Santiago de Querétaro, Cancún o en el Distrito Federal, se le recomienda permanecer en su hogar y evitar salir a la calle bajo cualquier circunstancia, con el fin de resguardar su seguridad. El gobierno trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y los cuerpos de protección civil para esclarecer los hechos y detener a los responsables de esta alarmante situación. Hasta nuevo aviso, permanezca en casa, extreme precauciones y manténgase informado por medios oficiales. Gracias por su atención. La programación habitual continuará en breve. Atención, ciudadanos mexicanos. Interrumpimos la programación habitual para transmitir un mensaje de máxima urgencia relacionado con las desapariciones masivas que se están registrando en todo el país. Durante los últimos 3 días, las desapariciones en México han aumentado de forma alarmante, alcanzando una cifra de 13 millones de personas reportadas como desaparecidas. La mayor concentración de estos casos se ha registrado en el Distrito Federal, que encabeza la lista de entidades con más reportes de este fenómeno anómalo. Se estima que solo el 80% de las desapariciones son notificadas a las autoridades, debido a las limitaciones tecnológicas y de comunicación en distintos sectores de la población. Por lo tanto, se considera que el número real de desaparecidos podría oscilar entre 15 y 30 millones de personas en todo el territorio nacional. De mantenerse esta tendencia, y si la frecuencia de desapariciones no disminuye en los próximos días, para el mes de abril, México podría quedar prácticamente vacío, con una población severamente reducida o incluso inexistente. Por el momento, no hay evidencia de que este fenómeno esté ocurriendo en otros países, lo cual dificulta identificar su origen. Esta falta de referencia internacional ha alimentado la hipótesis de que las desapariciones podrían estar siendo orquestadas por grupos del crimen organizado
que operan en diversos puntos del país. Sin embargo, persiste la incógnita respecto a los casos que se producen en espacios cerrados o privados, como viviendas, edificios, fábricas o incluso mientras las personas operan maquinaria pesada o conducen vehículos de transporte público o privado. En centros de atención ciudadana, tales como hospitales y comisarías, han desaparecido en su mayoría las autoridades al mando, incluyendo médicos, policías y otros funcionarios. Esto ha afectado gravemente la capacidad de atención a la población y ha retrasado la respuesta a llamadas de emergencia y a nuevos reportes de desapariciones. Dada la gravedad de la situación, se solicita a la población cancelar cualquier actividad o evento social y evitar acudir a concentraciones públicas, incluyendo las marchas programadas para el 8 de marzo, ya que los focos de reunión han sido los puntos donde se reportan más desapariciones. Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno de la República ha comenzado el cierre de carreteras y autopistas federales en varios estados, con el objetivo de contener y monitorear las zonas con mayor incidencia, mejorar el registro de casos y determinar el origen de estos hechos. Si usted es detenido por la Policía Federal o el Ejército mientras circula por una vía federal, detenga su vehículo, descienda y acate todas las instrucciones u órdenes de las autoridades. No oponga resistencia. En caso de desobediencia, podría ser arrestado y puesto a disposición del sistema penitenciario, o incluso neutralizado de manera preventiva por razones de seguridad. Resistirse a las fuerzas del orden podría ser interpretado como un vínculo con organizaciones criminales. Por su seguridad, coopere, responda a las preguntas y obedezca todas las indicaciones oficiales. Más información sobre las medidas nacionales será transmitida a través del canal de noticias de su estado y en las frecuencias de radio 970 AM, 1500 AM y 107.9 FM. Seguiremos informando conforme se obtenga más información sobre esta crisis. Por favor, permanezca en su hogar y no salga a menos que sea estrictamente necesario. Gracias por su atención. Alerta civil. Alerta civil. Esta no es una prueba. Atención a todos los ciudadanos mexicanos. No ignore este mensaje. Su vida podría estar en peligro. En las últimas horas, se ha detectado la presencia de un grupo rebelde e insurgente en las calles de distintas entidades del país. Este grupo ha provocado disturbios y actos de violencia entre la población, argumentando que las recientes desapariciones masivas son una invención del gobierno o una cortina de humo. Aseguran que ellos mismos han provocado esta alarma como forma de protesta. Entre sus acciones más graves se reportan ataques y asesinatos contra civiles inocentes, bajo la creencia de que el gobierno quiere que la población desaparezca. Reiteramos, no crean en los mensajes de este grupo. Esta situación no es un invento ni una medida de control gubernamental. Se trata de una crisis real que ya ha afectado a aproximadamente el 60% de la población nacional. Se ha registrado un alarmante aumento de accidentes en carreteras, puertos y aeropuertos del país. Las cifras actuales de personas desaparecidas ya superan cualquier episodio similar en la historia de México o de América Latina. Miles de niños, jóvenes y adultos desaparecen a diario. Las oficinas encargadas de recopilar estos casos están desbordadas y los cuerpos de investigación y seguridad trabajan sin descanso para resolver esta situación y contener el daño provocado a las familias mexicanas. Los desaparecidos no se limitan a la población civil. Familiares y colaboradores de funcionarios públicos también han desaparecido sin dejar rastro. Incluso se ha confirmado la desaparición misteriosa de varios secretarios, gobernadores, senadores y diputados en hechos sin precedentes.
Para intentar garantizar el orden y la seguridad nacional, el gobierno ha decretado la instauración de ley marcial y un toque de queda en todo el país, con efecto inmediato y duración indefinida. La restricción es de 24 horas diarias y se mantendrá hasta nuevo aviso. En caso de ser sorprendido fuera de su hogar sin permiso o justificación válida, usted podría enfrentar una multa de entre 6.500 y 7.700 pesos o ser arrestado por hasta 5 días. En cuanto al grupo rebelde, las autoridades han autorizado el uso de la fuerza letal en casos graves que amenacen el orden público. Para actos menores, se impondrán penas de hasta 2 semanas de prisión. Se recomienda enfáticamente no salir de su domicilio, ya que podría ser víctima de una bala perdida durante un enfrentamiento o ser confundido con un integrante del grupo insurgente. Se esperan conflictos armados en las próximas horas en la zona del Distrito Federal. El gobierno de la República ha solicitado el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América y de su Agencia Federal de Investigación para analizar los patrones de desaparición y hallar una solución a esta crisis que ha sumido al país en el caos. Toda información oficial será transmitida a través de radio, televisión y prensa escrita. El gobierno federal solicita a toda la población que reporten cualquier desaparición que hayan presenciado o de la que tengan conocimiento. Si usted cuenta con servicio telefónico fijo, una línea pública o envío de mensajes desde radiofrecuencia, como radiolocalizadores o mensajes vía pager, repórtelo a la brevedad. Necesitamos toda la información posible. Transmisión finalizada. Gracias por su atención. Alerta nacional. Alerta nacional. Alerta nacional. Esto no es un simulacro. A toda la población se emite el presente mensaje de carácter urgente por disposición del Gobierno de la República. Esta transmisión ha sido solicitada con el fin de informar a la ciudadanía acerca de los avances recientes en la investigación relacionada con los casos de desapariciones anómalas que se han presentado en distintas regiones del país. Se ha determinado que, en varios de estos casos, las personas desaparecidas dejaron tras de sí prendas de vestir, las cuales van desde zapatos y calcetines hasta gorras y sudaderas. Este hallazgo ha permitido desarrollar nuevas líneas de investigación. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Servicio Forense de los Estados Unidos Mexicanos, ha detectado en dichas prendas rasgaduras inusuales. Algunas de estas muestran rastros de un material biológico cuya composición no corresponde al ADN humano, mientras que otras podrían haber sido alteradas por armas blancas. Ante estos descubrimientos, el gobierno federal considera como una de las principales hipótesis que las desapariciones podrían estar relacionadas con acciones de grupos delictivos o del crimen organizado. Se presume que estos estarían utilizando estas desapariciones como una forma de amedrentamiento o de demostración de fuerza frente a las instituciones nacionales. En caso de confirmarse que las alteraciones en las prendas fueron causadas por armas de contacto directo, se procederá a la implementación inmediata de las medidas más severas en materia de seguridad. Por otro lado, si se corrobora la presencia de ADN no humano en estos objetos, se iniciará una nueva estrategia para identificar la naturaleza de este fenómeno y determinar qué o quién se encuentra detrás de estas desapariciones. En cualquiera de los escenarios, el Estado aplicará medidas extraordinarias para contener y neutralizar la amenaza. De forma paralela, se ha observado un debilitamiento del grupo insurgente que actúa contra el gobierno. Como consecuencia, tanto de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas como de las propias desapariciones. Asimismo, se ha confirmado que una parte significativa de las prendas analizadas pertenecía a miembros de dicho grupo. Las bandas que utilizaban como distintivo han sido halladas destruidas junto con el resto de sus pertenencias. Uno de los elementos que refuerza la hipótesis de la participación del crimen organizado
es que más del 55% de las prendas fueron localizadas en entidades con alta presencia de dichos grupos. Estos mismos estados, al igual que el Distrito Federal, son también los más afectados por la insurgencia armada. El país atraviesa una situación sumamente delicada. México es, hasta este momento, el único país en el que se han documentado desapariciones con estas características. En el estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha asumido el control del territorio estatal bajo el argumento de proteger a su gente y se ha negado a colaborar con las autoridades federales. La inestabilidad en las entidades con mayor índice delictivo ha comenzado a intensificarse, generando un clima de incertidumbre entre la población, así como enfrentamientos entre cárteles locales y elementos de las fuerzas de seguridad. Transmisión finalizada. Gracias por su atención. Atención a la población civil. Por favor, preste atención al siguiente mensaje. Contamos con nueva información sobre la posible causa de la situación actual. Se informa a los habitantes de la República Mexicana que, tras los recientes acontecimientos, ha sido completamente descartada una de las principales teorías manejadas por el gobierno. Se ha confirmado que ni el crimen organizado ni los grupos delictivos están detrás de estos sucesos, ni se encuentran involucrados de ninguna manera. En las últimas horas, se ha descubierto que una fuerza de origen desconocido sería la responsable de las desapariciones. El gobierno ha recibido informes provenientes de diversos grupos delictivos solicitando ayuda y refuerzos a las instituciones gubernamentales debido a la desaparición masiva de sus miembros. En particular, dentro de los principales cárteles, numerosos líderes y figuras clave han comenzado a desaparecer. Como se mencionó, algunos de estos grupos han solicitado apoyo a las autoridades militares y al gobierno de la República, pues las desapariciones han debilitado seriamente su estructura. Por otro lado, diversos grupos rebeldes e insurgentes parecen estar aprovechando la situación para expandir su influencia. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, ha comenzado a tomar territorio en Tabasco, Oaxaca y el sur de Veracruz. Asimismo, bandas de vándalos están reclutando a más civiles para sus causas. A pesar del escenario crítico que atravesamos, el ejército y las demás fuerzas armadas continúan trabajando para restablecer la paz y el orden necesarios para enfrentar esta crisis. El Senado de la República ha aprobado la pena capital para toda persona que cometa crímenes con armas de fuego, asesinatos o actos criminales graves en contra de la población o del Estado mexicano. En el caso de delitos menores o que no representen un alto riesgo, se ha determinado triplicar las penas de prisión para quienes los cometan, o incluso para quienes sean sospechosos de haberlos provocado. El Poder Judicial de la Federación ha declarado que estas medidas extremas son necesarias para intentar recuperar el control de la nación ante la situación actual. En relación con las desapariciones, se ha identificado un patrón común en los archivos recopilados en todo el país. La Procuraduría General de la República ha detectado que más del 65% de los casos se registran en espacios abiertos y durante el horario comprendido entre las 11 de la mañana y las 6:30 de la tarde. Si bien en un comunicado anterior se mencionó que el 60% de la población nacional había sido afectada, la información actual, basada en reportes ciudadanos, estima que entre el 48% y el 52% de la población ha desaparecido. Por favor, mantenga la calma y resista. Cada día estamos más cerca de descubrir qué está amenazando a nuestra patria. Gracias por su atención. Señor, ten piedad de nosotros.
Alerta. 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 Preste toda su atención a este mensaje. Hemos identificado al responsable de las desapariciones de más de la mitad de la población nacional. También hemos establecido las medidas que todos los habitantes deben seguir para detener esta ola de desapariciones. Tras el aumento de la seguridad y la vigilancia en las calles, el gobierno ha logrado determinar que una clase de criaturas voladoras que emergen desde la silueta del sol en el cielo es la responsable de raptar a ciudadanos que se encuentran en el exterior. Estas criaturas actúan con extrema rapidez, logrando ejecutar los secuestros en fracciones de segundo. Gracias a las llamadas realizadas por ciudadanos a las líneas de emergencia, podemos confirmar esta información. Más del 51% de las denuncias reportan que la persona desaparecida parecía haber sido raptada o arrastrada por una figura humanoide o similar. Aún no contamos con una descripción precisa de estas criaturas, ni sabemos a dónde se llevan a los desaparecidos. Sin embargo, esto explica la presencia de un ADN extraño encontrado en diversas prendas y al mismo tiempo nos ha permitido estudiar patrones y métodos para prevenir futuros ataques. A continuación, se indican las medidas que toda la ciudadanía debe seguir para mantenerse a salvo, hasta que esta amenaza sea controlada. No salir de casa durante las horas de mayor exposición solar. El gobierno ha decretado un toque de queda vigente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Solo se permitirá la circulación regulada de civiles durante las horas nocturnas previas al inicio del toque de queda. Evitar el contacto con la luz natural incluso durante la noche. La luz solar es reflejada por la luna, lo que podría representar un riesgo en caso de exposición. Mantenerse alejado de puertas y ventanas. Siguiendo el punto anterior, se recomienda evitar cualquier indicio de presencia en el hogar, ya que esto podría disuadir a las criaturas de acercarse. Extremar precauciones si es necesario salir durante la noche. Aunque la noche es menos peligrosa, sigue siendo un periodo de riesgo. Supermercados, hospitales y servicios esenciales han ajustado sus horarios para operar exclusivamente en horario nocturno. Las instituciones educativas y otras entidades administrativas han suspendido actividades hasta nuevo aviso. Cumplir estrictamente con todas las indicaciones anteriores. Aunque la presencia militar se ha reducido considerablemente, limitándose a proteger caminos y puentes federales, es vital que la ciudadanía colabore plenamente para superar esta crisis lo antes posible. Por favor, resistan. Si todos seguimos estas medidas, podremos superar esta crisis humanitaria más rápidamente y retomar nuestras vidas normales. Esta transmisión se repetirá durante las próximas 3 horas en todos los canales de televisión y emisoras de radio, con el fin de garantizar su máxima difusión. Transmisión finalizada. Gracias por su atención. Atención. Esto no es una prueba. El Gobierno de la República emite el siguiente mensaje con carácter de urgencia a todos los ciudadanos mexicanos. En las últimas 30 horas, los reportes de desapariciones, que habían disminuido considerablemente durante los últimos 3 días, han vuelto a incrementarse de manera alarmante. Las criaturas provenientes del Sol han comenzado a infiltrarse en espacios cerrados y alejados del exterior. Asimismo, en las últimas semanas, y como consecuencia directa de esta crisis, se ha detectado un aumento significativo en el número de ciudadanos que intentan huir del país, principalmente hacia Estados Unidos, Guatemala y Belice. Por ello, el Gobierno de México, en coordinación con los gobiernos de dichas naciones,
ha implementado medidas extraordinarias para evitar posibles repercusiones en sus territorios. Dado que, por motivos de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas mexicanas no pueden ser desplegadas de forma prolongada, la Policía Nacional de Guatemala y el Ejército de Belice han comenzado a patrullar y custodiar sus respectivas fronteras con México. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado efectivos de la Marina y el Ejército, además de haber colocado minas terrestres a ambos lados de la frontera. La administración estadounidense ha informado a la Secretaría de Gobernación que su ejército tiene autorización para disparar contra cualquier persona que intente cruzar hacia su territorio. En el interior del país, las especies voladoras también han comenzado a adentrarse en espacios cerrados, lo que ha generado un nuevo aumento en los casos de desapariciones. En este contexto, el Gobierno de la República declara que el estado de emergencia nacional continúa vigente y, por lo tanto, se ha establecido un toque de queda permanente, las 24 horas del día, en todo el territorio nacional sin excepción alguna. Estas medidas, junto a las anunciadas el pasado 16 de marzo, buscan reducir drásticamente los niveles de desapariciones hasta erradicarlas por completo y evitar que la crisis se extienda a otras naciones. Se ha detectado la transmisión de mensajes falsos a través de radio y televisión en diversos estados del país, en los que se afirma que el gobierno ha levantado el estado de emergencia y que las calles son seguras. Le pedimos encarecidamente que no crea ni difunda estos mensajes. Todos son falsos. El gobierno ha enviado múltiples reportes a la Organización de las Naciones Unidas, informando sobre la gravedad de la situación en México y solicitando ayuda urgente. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido en vano. Ningún país ni organización internacional ha logrado responder a nuestro llamado ni ayudar a descifrar la naturaleza de estas criaturas responsables de las desapariciones. Estamos enfrentando esta amenaza solos, con el objetivo de restaurar el orden y continuar la lucha frente a esta adversidad. Se informa que mañana a las 3 de la tarde se transmitirá por cadena nacional un discurso del presidente de la República, en el que se darán a conocer las cifras oficiales y las consecuencias de esta crisis humanitaria, así como las nuevas medidas que deberán seguirse estrictamente. Le pedimos mantenerse atento a esta transmisión, por el bien de su seguridad y la de su familia. Transmisión finalizada. Gracias por su atención. Pedimos su plena atención al siguiente comunicado emitido por el Gobierno de la República, concerniente a la actual crisis nacional. Ante ustedes se comunica el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Vicente Fox Quesada. Siga sintonizando la cadena nacional y no aparte su atención de la siguiente información. Amigas y amigos mexicanos, hoy les hablo desde el corazón en la mano. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. Nunca en nuestra historia habíamos enfrentado una situación como esta. Nuestra nación está pasando por una crisis muy seria, y sé que hay miedo, que hay incertidumbre, pero también sé que juntos saldremos adelante. Quiero compartir con ustedes los datos más recientes que tenemos por parte de la Procuraduría General de la República y de las autoridades de seguridad. Esto es muy importante, así que les pido que pongan atención. Hasta esta madrugada tenemos el registro de más de 65 millones de personas desaparecidas en todo el país. Esto representa alrededor del 65% de la población mexicana. Y hay proyecciones que indican que una cifra podría aumentar más, hasta llegar a un 70%. Esto no tiene precedentes. Esto es algo nunca antes visto. Estas desapariciones han empezado a afectar muchas cosas. Se han ido trabajadores del gobierno, productores del campo, personas que nos dan servicios esenciales. Esto está afectando la economía, el abasto de la comida, de agua y de productos básicos. Y por si fuera poco,
También hay conflictos. Hay grupos armados causando violencia en varios estados. Están dañando nuestra infraestructura, generando caos. Y esto, claro, nos pega también como economía y en la seguridad de nuestras familias. Sabemos que no hemos sido perfectos en nuestra respuesta, que habrá cosas que mejorar y que pudieron hacerse mejor. Pero quiero que sepan que seguiremos trabajando sin descanso, con todas nuestras fuerzas, para evitar que esto se nos salga de control. Por eso, en los próximos momentos, les daremos a conocer las medidas que se deben de seguir para protegerse y colaborar con las autoridades. Esto es muy importante. Es por su seguridad y por la estabilidad del país. Y ahora, escúcheme bien, pueblo de México. Todo está bien. No hay nada de qué preocuparse. Las criaturas ya se fueron. Ya no están aquí. Las calles están tranquilas otra vez. Ya no hay nada que esconderse. Salgan. Vuelvan a la vida normal. Las desapariciones ya no son un problema. El toque de queda suspendido. Y también el estado de emergencia en todo México. A partir de este momento se cortarán las comunicaciones por medio de tiempo indefinido. El mundo fuera es seguro. Salgan, disfruten, confíen en su gobierno. La emergencia ha terminado. Atención, atención. Esta es una transmisión de emergencia del Gobierno de la República, emitida a raíz de la catástrofe que acabamos de experimentar. Hemos logrado restablecer las comunicaciones desde el 20 de marzo. La información difundida en la última transmisión, hace 2 días, es completamente falsa. Sabemos que aún hay supervivientes allá afuera, por lo que solicitamos que preste atención a la siguiente información. La emergencia continúa. Las desapariciones no han cesado. El presidente de la República nunca declaró el fin del peligro. Aquella transmisión fue producto de una interferencia de origen desconocido. Tras la suspensión de las comunicaciones, las líneas telefónicas fueron cortadas en todo el país, lo que impidió la recepción de múltiples reportes de emergencia. Durante ese periodo de incomunicación nacional, se ha confirmado que una gran cantidad de personas salieron a las calles y fueron inmediatamente raptadas. Según estimaciones preliminares, se calcula que más de 5 millones de personas desaparecieron de forma simultánea en diversas ciudades del país. No se tiene información precisa sobre los niveles de afectación en comunidades alejadas o en regiones habitadas por pueblos originarios. Además de las personas, también fueron sustraídos numerosos artefactos de comunicación, alimentos y recursos esenciales para la supervivencia. Como consecuencia, una gran parte de la población no está recibiendo esta transmisión y tampoco podrá recibir futuras alertas o avisos de máxima urgencia. La comunicación entre el presidente y los gobernadores de varios estados es, en el mejor de los casos, limitada o totalmente inexistente. Con el apoyo de la comunidad internacional, se ha decidido evacuar a la población mexicana hacia países aliados, mientras se busca resolver la crisis dentro del territorio nacional. Países como Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Cuba, Chile, Venezuela, Japón, Corea del Sur y varias naciones de la Unión Europea han ofrecido recibir ciudadanos mexicanos como refugiados, tanto en zonas urbanas como en refugios estratégicos. Las evacuaciones se llevarán a cabo en los siguientes estados: Puebla, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y el Distrito Federal. El resto de las entidades federativas permanecen incomunicadas o se encuentran al borde del colapso poblacional. El gobierno federal agradece profundamente el apoyo de estas naciones, a pesar del riesgo que ello representa para ellas. Aviones militares aterrizarán en los aeropuertos de los estados mencionados y unidades del ejército mexicano se encargarán de transportar y asistir a los civiles. Si usted reside cerca de alguno de estos estados y su entidad no ha sido mencionada,
Diríjase de inmediato al más cercano. Espere instrucciones de las autoridades y tenga a la mano sus documentos de identificación y registro civil para facilitar el proceso de evacuación. Se espera que las evacuaciones se realicen el 25 de marzo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Colabore con las autoridades para agilizar el operativo. Pareciera que estamos condenados a desaparecer, pero México no caerá tan fácilmente. Permanezca atento a su canal de noticias local para más información sobre la próxima evacuación. Transmisión finalizada. Gracias por su atención. Emergencia. Las evacuaciones deben detenerse de inmediato. Repetimos, las evacuaciones deben detenerse de inmediato. Se informa a todo miembro del equipo de evacuación que esté escuchando este mensaje. La evacuación de civiles debe cesar de forma inmediata debido al alto riesgo actual. A todos los civiles que estén oyendo esta transmisión, la evacuación de la población debe detenerse de inmediato. A pesar de las medidas tomadas y los protocolos de preparación, el número de desapariciones ha comenzado a aumentar de forma alarmante. Aunque el plan de evacuación inició sin contratiempos, en los últimos 80 minutos se ha desestabilizado por completo. De la población que se esperaba evacuar, solo el 8% logró ser movilizada, y apenas el 2% llegó a los puertos o aeropuertos asignados y pudo salir del país. En caso de que usted esté escuchando este mensaje dentro de una camioneta de evacuación, se le informa que los conductores han recibido la orden de detenerse inmediatamente y desalojar a los civiles en edificaciones que puedan funcionar como refugios improvisados durante las próximas horas. Si usted reside en uno de los estados donde no se llevaron a cabo evacuaciones, esta información no es de su incumbencia. Sin embargo, le pedimos mantenerse atento a esta transmisión para conocer las próximas actualizaciones relacionadas con esta nueva situación. Si usted vive en un estado donde sí se estaban realizando evacuaciones y no ha sido reclutado, se le informa que ya no será evacuado. La ola masiva de desapariciones ha vuelto imposible coordinar con los países aliados encargados del proceso de evacuación. En caso de encontrarse aún en una camioneta de evacuación y si no está próximo a un punto de extracción, será dejado en la edificación más segura disponible para su resguardo. En las próximas horas, tras el abandono total de puertos y aeropuertos, unidades del Ejército Nacional llegarán a los refugios asignados para transportarlo de vuelta a su vivienda. Si usted se encuentra en un punto de extracción, ya sea puerto o aeropuerto, dentro de los estados de evacuación, se hará todo lo posible por incluirlo en alguno de los últimos transportes que están abandonando el país. Si no logra embarcar, será dejado atrás. Independientemente del estado de la República en el que se encuentre, se ruega buscar refugio subterráneo de inmediato. Las especies raptadoras ahora son capaces de infiltrarse en interiores, sin importar su ubicación o profundidad. Ya lo saben, pero debemos repetirlo. No hay nadie a salvo, no hay un lugar seguro. Gracias por su atención. Señor, ten piedad de nosotros. Atención. Esta es una transmisión emitida a petición del Gobierno de la República. El motivo de esta transmisión es informar a la población sobre la devastadora situación en la que se encuentra nuestro país, así como dar a conocer el posible escenario futuro que enfrentamos. Desde el 25 de marzo, el número de personas desaparecidas ha aumentado de manera alarmante, superando con creces lo registrado entre el 20 de febrero y el 15 de marzo. No fueron necesarios más reportes ni llamadas de emergencia por parte de la ciudadanía. Las especies voladoras y los raptos eran más que evidentes.
actualizado al 30 de marzo, a las 11:40 de la noche, la Policía Federal emitió un informe al Gobierno de la República en el que se estima que, aproximadamente, el 87% de la población mexicana ha desaparecido, lo que equivale a 88.22 millones de personas. Una cifra catastrófica, nunca antes vista en la historia de nuestro país. Para ponerlo en perspectiva, durante las represalias militares entre 1964 y 1982, las desapariciones rondaban las 1.500 personas. Y durante las mayores dictaduras de la historia moderna, se estima que las desapariciones sumadas alcanzaron los 25 millones. Esa cifra es 252.88% menor que la crisis que hoy vivimos como nación. Esta tragedia ha provocado que varios estados del país se encuentren completamente despoblados. Con base en los últimos intentos de comunicación nacional, registrados el pasado 21 de marzo, se ha confirmado que los estados de Colima, Baja California Sur, Campeche, Durango y Zacatecas están totalmente vacíos. Su baja densidad poblacional permitió que la crisis acabara por completo con la presencia humana en esas regiones. A pesar del peligro que representaban diversos grupos delictivos, hoy eso ya no es un problema para México. Actualmente, muchos miembros de dichos grupos se han rendido ante la magnitud de la crisis, o bien, también se encuentran desaparecidos. Como ya se ha informado, no hay salvación posible. En los pocos estados donde aún queda población, impera la anarquía o la lucha desesperada por sobrevivir. Hospitales y dependencias gubernamentales han quedado inoperantes. En el Distrito Federal, numerosos civiles han exigido la renuncia de los representantes del gobierno, buscando la disolución total del gobierno federal. Inevitablemente, estamos condenados a desaparecer. Nuestra nación será convertida en un desierto, donde alguna vez existió tierra fértil y un pueblo fuerte. Lo que en su momento se creyó que era una simple oleada de crimen organizado, terminó convirtiéndose en la mayor crisis humanitaria de nuestra historia y posiblemente de toda la historia del mundo. En caso de recibir otra transmisión de emergencia, esta será para notificar la caída oficial del país y para transmitir el mensaje final de esta crisis. La respuesta, tanto nacional como internacional, no fue ni pronta ni suficiente. Sin embargo, queremos que el pueblo de México sepa que se hizo todo lo posible por intentar salvarnos, por intentar salvar a México. Gracias por su atención. Señor, ten piedad de nosotros. Esto no es una prueba. Este es el sistema de alerta de emergencia mexicano, transmitiendo el siguiente mensaje informativo en caso de emergencia. Lamentablemente, hemos llegado al peor escenario que México pudo haber enfrentado. Las desapariciones han terminado con nuestro país. México ya no existe en este mundo. Como se anunció el pasado 31 de marzo, en caso de colapso nacional, se emitiría una transmisión de emergencia para notificar a la población restante y proporcionar la última información disponible, con el fin de despedirnos de nuestra patria y de sus ciudadanos. Tras más de un mes de estas anómalas desapariciones, la crisis ha logrado finalmente desmantelar por completo a nuestra nación. Durante las últimas 24 horas, el número de personas desaparecidas ha aumentado a 91,26 millones, es decir, el 90% de la población mexicana. No sabemos con certeza qué son esas especies voladoras que nos han acechado, pero debemos reconocer que han ejecutado una estrategia eficaz para hacer colapsar a México, sumiéndonos en la desesperación y el terror, mientras miles de nosotros sufrimos la pérdida inexplicable de nuestros seres queridos.
Lamentamos informar que entre las 0:18 de la mañana y la 1:07 de la mañana, varios miembros del Gabinete Federal, incluyendo secretarios, diputados y altos mandos de seguridad nacional, han desaparecido. De igual forma, a la 1:13 de la mañana, el Palacio Nacional y el Estado Mayor notificaron a la Secretaría de Gobernación que el presidente de la República desapareció mientras se encontraba en su oficina. Esto es todo. El gobierno y el Estado mexicano han caído. Toda la población nacional está en proceso de desaparecer. Con base en los patrones observados, se espera que el 10% restante desaparezca entre los días 3 y 11 de abril. Hoy, México deja de existir para el mundo, pero el legado y la historia que nos acompañaron seguirán vivos en nuestros corazones hasta el fin de nuestra existencia. Si en algún momento la amenaza de estas especies es eliminada, esperamos que aquellos que lograron huir regresen para reconstruir nuestra patria. No sabemos cuál es el objetivo final de estas especies voladoras, ni qué las llevó a elegir nuestro país para atacar y hacer desaparecer a su gente. Pero, sean cuales sean sus intenciones, han demostrado poseer una táctica implacable y audaz, capaz de desintegrar cualquier nación. Este mensaje se repetirá hasta el fallo total de las comunicaciones del país, previsto poco después de las 21:11. Al llegar ese momento, se reproducirá el himno nacional mexicano en cadena nacional por última vez, y esperaremos en silencio el corte final de las comunicaciones y esperaremos hasta que todos desaparezcamos. Gracias por todo, ciudadanos mexicanos. Señor, ten piedad de nosotros.
Estimados ciudadanos mexicanos, el gobierno federal se dirige a ustedes por última ocasión para despedir formalmente a nuestra nación, así como a la historia, legado y cultura que nos acompañaron durante nuestra existencia. Fuimos una nación durante casi 200 años y, el día de hoy, nuestro país ha desaparecido. La causa de nuestro final no fue una guerra, una invasión, una enfermedad incontrolable, una crisis gubernamental interna o fuerzas insurgentes. No. Hoy nuestra nación ha colapsado debido a una fuerza sobrenatural, aparentemente fuera de este mundo, que no podemos comprender, la cual ha hecho desaparecer a nuestra gente y colapsar a nuestro gobierno. Recordamos nuestra historia desde, según mitos y leyendas, la partida de los mexicas de Aztlán para, a orden de sus dioses, fundar una ciudad donde vieran a un águila devorando una serpiente sobre un nopal, ciudad que luego fue nombrada y conocida como Tenochtitlán, gloria de Mesoamérica hasta su invasión tras la conquista española en 1521, hecho histórico que acabó con la era prehispánica y con el glorioso imperio azteca. Antes y después de la gran invasión, desaparecieron grandes civilizaciones del México prehispánico, como los olmecas, mayas, tlaxcaltecas y varias más del norte. Los mexicas, los más relevantes, fueron de las pocas civilizaciones que lucharon contra los conquistadores en lugar de unirse a ellos. Bajo el mando del último líder mexica, Cuauhtémoc, aquella joya de Mesoamérica resistió hasta el final para proteger a su gente. Fuimos colonia del Imperio Español durante 300 años, época en la cual los colonos convirtieron nuestras antiguas culturas y tradiciones en minorías y marcaron una gran brecha entre las diferentes razas que habitaban nuestro territorio. No fue hasta el 16 de septiembre de 1810 que varios civiles insurgentes y militantes de la corona española decidieron rebelarse contra los invasores franceses en España que buscaban nuestras tierras. Sin embargo, aquella guerra tomó un rumbo diferente a través de los años, hasta que, 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, nuestra nación se independizó de España en medio de incertidumbre, guerras, inestabilidad e intentos de reconquista, lo que apenas fue el comienzo del florecimiento de México. Tuvimos una corona desde nuestra creación hasta 1823, para luego pasar a ser una república federal bajo el mando del primer presidente mexicano, Guadalupe Victoria, así como con la creación de la primera constitución de nuestro país en 1824. Todo el siglo XIX estuvo lleno de incertidumbre, guerras, conflictos internos y un gobierno débil, casi a punto de ser un estado fallido. Tuvimos incontables intentos de reconquista española hasta 1836, sufrimos la ocupación, invasión y robo de territorios por parte de Estados Unidos entre 1846 y 1848, y fuimos una monarquía satélite de Francia entre 1863 y 1867. Con la restauración de la República en 1867, comenzó nuestra recuperación de todas esas heridas del pasado para mirar hacia el futuro. En 1876, nuestro país entró bajo la era del Porfiriato, encabezado por el general Porfirio Díaz como presidente de la República. En esta etapa, México parecía florecer y atravesó sus mejores momentos de industrialización, modernización y crecimiento. Sin embargo, un mandato de más de 30 años e injusticias sociales lo señalaron como dictador. Así, la gente que buscaba democracia y libertad se rebeló el 20 de noviembre de 1910 en la heroica Revolución Mexicana. No solo derrocaron un gobierno de 3 décadas, sino que también abrieron la puerta a la democracia, a las elecciones federales, al fin de las élites mexicanas, a la libertad de tierra para los trabajadores del campo y a la promulgación de nuestra actual Constitución el 5 de febrero de 1917. Aquella revolución del pueblo para un mejor país no terminó sino hasta 1920. Pasamos por nuestra mejor época entre los años 1940 y 1970, donde ocurrieron tanto hechos de sangre como celebraciones internacionales.
Atravesamos una fuerte crisis económica en las décadas de 1980 y 1990, el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que devastó nuestra capital y unió al país más que nunca, un intento de solución económica, la aparición de una fuerza insurgente en 1994, y lo que se presume fue una de las peores situaciones políticas de nuestra historia, con fraudes electorales y malas administraciones durante las últimas 2 décadas del siglo XX. Apenas iniciábamos nuestra historia en el siglo XXI, pero este fatídico hecho ha interrumpido nuestra existencia y permanencia en este mundo. Lo que parecía ser un nuevo comienzo para un mejor futuro terminó siendo un trágico final que vivimos como país. Recordaremos a todos nuestros líderes que forjaron nuestra historia, incluyendo al último presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Vicente Fox Quesada, así como a todos los héroes de diferentes periodos, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, Ignacio Aldama, Ignacio Allende, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, los heroicos niños héroes, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Pascual Orozco, Álvaro Obregón, los hermanos Flores Magón, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza y todos los héroes anónimos de cada etapa. Muchas gracias por haber pertenecido al Estado mexicano y por respetar los valores, tradiciones y cultura que nos acompañaron en los peores momentos. Para finalizar esta transmisión, reproduciremos el himno nacional mexicano a través de sus dispositivos, para después cortar las comunicaciones hasta que todos los mexicanos desaparezcan. Muchas gracias por su atención. Adiós, México.